tanta información, que sabía dónde estaban los nietos y las nietas desaparecidas, que sabía dónde estaban los cuerpos de los compañeros y las compañeras que fueron asesinados y fueron ocultados. Tiene mucho poder, conserva mucho poder. Bueno, lo vemos ahora en la vicepresidenta que iba a visitar a Videla, digamos, sigue ese poder. Aunque nosotros no lo veamos, no lo percibimos, está. Y vuelvo a la caracterización de la última dictadura cívico, eclesiástico, militar y también empresarial. También empresarial porque hay muchísimos de los empresarios, de los grandes empresarios de nuestro país que fueron cómplices del saqueo que provocó la dictadura, la última dictadura militar en nuestro país. Recibimos al aire de nuestro programa al compañero Rubén López en esta jornada especial. Rubén, Gabriel y Alejandro te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bueno, en un día especial para la ciudad, ¿no? Porque la verdad que el nombre de tu viejo no, por más que no sepamos dónde está él físicamente, no lo van a poder borrar jamás, Rubén, ¿eh? Eso estate seguro. Sí, así, y gracias también a que ustedes como periodistas, como comunicadores, siguen estando en cada 18 de septiembre. Hace unos años alguien, no me acuerdo, cito la frase, pero no me acuerdo quién lo dijo: no dejen que López desaparezca por Ujú. tercera vez. ¿Y qué significa eso? Que salga de la agenda diaria. Por lo menos en la fecha. Entendemos que en otro momento del año es casi imposible, pero sí en la fecha hoy ha estado en muchos lados, compartiendo muchas imágenes y en las redes y en muchos medios que han llamado. Es esa la forma que mantenemos y seguimos manteniendo el reclamo de aparición con vida, lógicamente, que es esa frase que se instaló hace muchos años y que hay que seguir llevando adelante. Mira, justo yo vengo de Punta Lara, de que allá vive mi vieja. De hecho, nos vimos nosotros el año pasado en la plazoleta. Sí. Y surgen esas cuestiones, ¿no? Que una plazoleta de una localidad de Ensenada lleve el nombre de tu viejo. ¿Qué te pasa por el cuerpo cuando pasan esas cuestiones? Mucho, mucho. La verdad que acá en Berisso también tenemos una. En Los Hornos está el parque público y hoy justo estamos tratando de cerrar con el municipio de La Plata la creación de otra plaza allá en el barrio San Carlos que va a Ujú. llevar el nombre de mi viejo porque lo piden los vecinos, no porque nosotros pidamos. Claro. Y ¿sabe qué significa? Que los vecinos están comprometidos con la lucha y eso está bueno. Me parece que es la mejor manera. Como esa Plaza de Ensenada, como tantas otras que se han hecho en muchos lugares, lo importante es que los vecinos de la localidad lo piden y ahí está ese reclamo permanente. Digo, simplemente cuando algún chico vaya a esa plaza y pregunte quién es Jorge Julio López, los padres deberán saber y contarles a ellos quién es o quién fue o como quieras denominarlo en el tiempo, espacio, Mm. un tipo que fue un laburador, trabajador, padre de familia que dejó todo por sobre todas las cosas, asumió un compromiso con sus compañeros de lucha que fue ir a declarar a los juicios. Justo venía escuchando cuando venía para acá la entrevista del año pasado y yo te había preguntado quién era, ¿no? ¿Quién es Jorge Julio López? Hoy te sumo otra pregunta. ¿Por qué se lo llevaron por ese entonces? Mirá, yo hace unos años pensaba, y ¿por qué te tengo que contar esta anécdota? La voy a tratar de resumir, que era que habían elegido al testigo más débil, el que no era mediático, el que no estaba expuesto. Ujú. Dos casos muy claros es Nilda Eloy y Adriana Calvo. Ellas tenían estaban en los medios y compartían su lucha. Mi viejo por ahí no. Entonces dije, entendía yo y pensaba que era el testigo más débil. Y cuando conté esto en la presentación del libro Memoria Escrita junto con el doctor Rosaski, en una feria, creo que fue en Moreno, ahora no me acuerdo, dicho sea de paso, no llevamos libro porque tuvimos un problema con la distribuidora, Mm. con la editorial y no fuimos. Podemos presentar un libro sin libro, Mira vos. pero bueno, más allá de eso,
Le contaba esto y el doctor Rosaki me dice, no, estás muy equivocado, pero de buena onda me lo Sí. dijo. Tu viejo no era un testigo débil, era el testigo. Era con la precisión que mi viejo dio testimonio de todo lo visto y sufrido, uno de los pocos que tenían tanta claridad a la hora de declarar, y uno de los pocos, entiendo, no sé si hay muchos, peco a veces de no haber consultado, ser testigo de asesinatos en los centros clandestinos de Claro. detención, en este caso como esposo de Arana. Entonces, ahí radicaba la afirmación que hace el doctor Rosaski de aseverar eso, que es el testigo con más precisión que hayan visto, sobre todo en los juicios de lesa humanidad. ¿Te acordás de charlas que hayas tenido con tu viejo? Digo, por esos días, por esos meses, por esos años, no sé cuánto duró exactamente todo su testimonial. ¿Qué te contaba? ¿Qué le pasaba? Si estaba nervioso, si estaba con ganas, ¿qué le pasaba a él con todo eso? No, no, antes del juicio no hablaba mucho, por siempre entendimos lo mismo. Es más, el día que escuchamos su declaración, ay, se me va a hacer una laguna, creo que fue el 28 de junio de 2006, son muchas fechas que uno trata de recordar, pero bueno, si hay alguien que lo sabe con más precisión, mejor. En ese juicio llevado adelante en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, era la primera vez que escuchábamos todo lo que había visto y sufrido. No, nunca nos había contado mucho, por esa algo protector que entendemos nosotros quiso para protegernos de todo eso. Y después un poco de aquel día que declaró, bueno, siguió hablando un poco y contando más cosas. Ujú. Es más, hay una anécdota un poco cómica que dice: a ese hijo de puta, perdón por lo de Sí. hijo, hay que sacarlo de la catedral. Y no entendíamos, se lo contó a mi esposa Coqui, y no entendíamos de quién hablaba. ¿Y de quién habla, Tito? ¿A quién se refiere así? De Monseñor Plaza. Se Ajá. refería así de esa manera. Lo mandé en cana, dijo, porque contó en parte su testimonio lo que había pasado con el sobrino de Plaza. Bueno, todos conocemos o algunos conocen la historia. Pero bueno, ese era el grado de lo que él nos había protegido durante muchos años, y que poco, algunas cositas más contó después, pero nunca fue de hablar abiertamente de todo eso. Sí, acá tengo la fecha y sí, exactamente 28 de junio de Bien. 2006, en un juicio que era específicamente contra Echecolás, si no me equivoco. Exactamente, sí, ahí radica en lo que entendemos nosotros, que pudo haber sido parte de lo que le pasó. Mi viejo identifica, no sé, a muchos, no sé poner la cifra, Mm. entre 15 y 20 genocidas, entre ellos Checolá, Guayama, Gara Chico, y otros más que identifica por foto, por nombres y por apodo, pero esos fueron juzgados casi 10 años después, en el 2012, 2014. O sea que estaban sueltos en aquel momento, aquel septiembre de 2006. Convengamos que seguramente, y entendiendo lo que pudo haber pasado todo en potencial, que Chocolás hubiese ordenado la desaparición, pero también los otros se veían que iban a terminar en cana, como se estaba viendo lo que era el proceso de juicio de Chocolás. Mm. Ellos no fueron enjuiciados en ese momento, estaban sueltos, estaban libres, literalmente Claro, caminaban entre nosotros. claro. Entre comillas, pensábamos que ellos no estaban así de cómodos entre los ciudadanos de este país, pero sí lo estaban, y es obvio porque así pasó, que quizás alguno de ellos pudo haber cometido esta desaparición forzada. Mira, yo antes de que tuviéramos el contacto recién, contaba de mis recuerdos de por aquellos años, de 2006, de los años venideros, que había una crítica muy fuerte y existe todavía, entiendo, de los sectores de la izquierda contra el gobierno kirchnerista, diciendo, bueno, desde la complicidad en la segunda desaparición hasta la desprotección de tu viejo particularmente. ¿Vos cómo entendés lo que sucedió en ese aspecto?
Mirá, lo explicás simplemente con que mi viejo desapareció y gracias a que mi viejo, entre la desgracia, desaparece, el Estado empezó a proteger a los testigos. Hay un combo, porque la justicia, abogados, fiscales, de algún grado de, por ahí, de no haber hecho las cosas bien, terminó desapareciendo mi viejo. Se puede coincidir o no con aquellos que piensan que el Estado tendría que haberlo cuidado. Y sí, es así, el Estado también, el Estado somos todos. Exacto. Y nosotros como familia también fallamos porque no pensamos nunca que estos genocidas seguían estando en la calle, que pensamos que en el 83 todo se había quedado atrás y que estos personajes no iban a seguir existiendo. Y lamentablemente hoy inclusive lo tenemos dentro de un gobierno que fue electo por el voto popular. Tremendo. Y fue electo también hace 4 o 5 años atrás, 8, en el 2015, otro gobierno que pensaba que los derechos humanos eran un curro. Digo, dimos por hecho que la dictadura terminó el 10 de diciembre de 1983 y no fue así. Bueno, cada uno tendrá la responsabilidad política de asumirla y en este caso el Estado, en los gobiernos anteriores se hicieron cargo, inclusive resaltando esta protección de testigos y todo eso. Es más, mira, recién acabo de enterarme hace un ratito, se votó en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, que el 18 de septiembre sea declarado Día del Testigo de Lesa Humanidad, Ajá. sobre todo por la segunda desaparición de mi viejo. Ahora esperamos que pronto lo vote senadores. Es una forma de hacerse cargo por parte del Estado. Cuando hablamos de Estado, hablamos de todos nosotros, de todos los estamentos del Estado, justicia, poder político, el poder social, los ciudadanos. Bueno, todos fallamos en eso y hay que hacernos cargo. Nosotros, insisto, como familia también pensamos que no pasaba nada y sin embargo a los 2 meses, 3 meses que mi viejo declaró volvió a desaparecer. ¿Quién iba a pensar que esas cosas iban a volver a pasar, no? Sí, sí, sí. Y te sumo otras cosas que pasan, que obviamente quizás no tengan que ver con delitos de lesa humanidad, pero casos que imagino por tu vivencia, por tu forma de militar todo lo que te pasó en la vida, te llegan, que son casos donde el Estado desde otros lugares, como casos de gatillo fácil y demás, sigue estando en un estadio similar a lo que era la dictadura, obviamente en democracia, sin bajarle el precio, digamos, Sí, se pero es entiende. tarea, digamos, de todos y de todas que esto no suceda más. Sin ser un plan sistemático, Claro. pero sigue pasando. Y ese es uno de los problemas de la democracia. No se democratizó la justicia, no se democratizaron las fuerzas policiales, federales y provinciales. Son muchas de esas cosas que, viste, cuando te dicen, "Y tu viejo es una deuda de la democracia". Sí, una gran. O una parte de las deudas de la democracia. Y otras son esas que te enumeraba recién. Así que parte de ese problema, cuando vos escarbás, inclusive si por ahí seguramente le voy a errar a la cifra, pero de 1983 hasta la fecha, y eso lo tiene muy bien catalogado la Comisión Provincial de la Memoria, Ujú. en la provincia de Buenos Aires hay más de 500 personas desaparecidas. Todas en distintos contextos, no todas son una desaparición forzada, pero cuando vos empezás a escarbar, muchas de esas acciones tienen que ver con la maldita policía, algún ex miembro de la policía, algún exonerado. Muchas de esas acciones, la trata de blanca, tiene que ver con ese tipo de personajes nefastos que entraron a una fuerza para ser malandras, para ser chorros, para ser ladrones, para ser lo que vos quieras denominar en ese tipo de cosas. No todos entran en esa bolsa, pero muchos lo han hecho y lamentablemente son esas cosas que debe la democracia. Pero cuando uno dice, y la democracia debe, bueno, entonces empecemos a militarla. Esta ley que te decía de testigo de lesa humanidad, hace un año que venimos militándola, calladito en la boca, sin Mm. decir nada, hasta que se daba. Bueno, así hay que hacer las cosas. Hay que democratizar la justicia, las policías. ¿Cómo se hace? Militándola y haciéndonos cargo que nosotros, como votantes de cualquier gobierno, también tenemos la obligación de empezar a reclamar que estas cosas cambien. No es solamente ir a votar como lo hicimos hace el 7 de septiembre y como tenemos que hacerlo más que nunca el 26 de octubre, porque se cambia con el voto, pero también con la militancia. Si no, nos quedamos en casa sentados sin hacer nada
y es muy fácil echarle la culpa al Estado, entre comillas, de que no hace las cosas que tiene que hacer. Sí, sí, qué importante esto que marcas, porque es poniendo el cuerpo, ¿no? Que se empiezan que se pueden discutir las cosas, porque desde casa es más largo y hasta casi imposible. Y te quería consultar, venía pensando y es algo que siempre me dio vuelta en la cabeza, cómo estas situaciones, ¿no? La desaparición de tu viejo, bueno, todo lo que viven organismos de derechos humanos, quienes son familiares, es algo que te cambia la vida, digamos, te marca la vida para siempre. ¿Cómo transitas tus días sabiendo que es algo con lo que vas a estar toda tu vida? No, no sé si se entiende, si soy claro con lo que Sí. quiero expresar. Mira, la mayoría de las luchas de los familiares que emprenden una lucha es a partir de que le pasó algo. La madre del Paco, por los accidentes de tránsito, por tantas cosas que pasan, empiezan a partir de que a un familiar le pasa algo. Y en ese caso nos pasa lo mismo a nosotros. Y la verdad que la única manera que entiendo y entendemos es de seguir haciendo estas cosas. Hoy lo contaba hace un rato, se cerró un acuerdo acá con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia para la construcción de otra de las maquetas que hace la Fundación Construyendo Conciencia, que yo es la que presido y vengo llevando adelante. ¿Cómo genero que a mi viejo se le recuerde? Construyendo, porque me parece que es la mejor manera. Y en la construcción de esa maqueta, en los sitios de memoria, donde los jóvenes van a poder ir y ver cómo era en aquel entonces un sitio de memoria que soy, pero aquel eran los centros clandestinos de detención y exterminio. Entonces me parece que construyo ahí. ¿Cómo le devolvemos a la militancia y el sacrificio que hizo mi viejo? Construyendo memoria, que es la mejor manera, que es lo que mejor entiendo podemos hacer. Muchas veces lo digo y seguramente si algún día lo tengo que hacer, lo haré. Si tengo que ir a patear una puerta, prender una cubierta en una esquina, lo hago. Ujú. Ahora vos me preguntás si sirve, me parece que no, me parece que siendo carpintero, te lo voy a explicar de la mejor manera para Mm. que se entienda. Una astillita abajo de la uña es lo más molesto que puede haber. Bueno, la Fundación Construyendo Conciencia es esa astilla abajo de la uña que molesta y por suerte, como esta ley y como muchas otras cosas que hemos llevado adelante, podemos construir conciencia, me parece que es lo que mejor podemos hacer. Definitivamente, coincidimos todos y todas acá. Y bueno, contás con nosotras, con estos micrófonos, con cualquier espacio que quieran, que necesiten, para difundir lo que hacen, no solo en esta fecha, sino cuando vos los dispongas. Yo les agradezco porque es una manera de que mi viejo no se le olvide el compromiso que tienen ustedes llamando en esta fecha, pero también difundiendo todas estas acciones que llevamos adelante. Así que el agradecido soy yo por ustedes que llaman y están siempre. Un fuerte abrazo y mucha fuerza. Vamos que estamos todos juntos en esta. Abrazo y a votar bien el 26 de octubre. Así es, así es. Y bueno, hay que militarlo esto, viejo. Es Sí, así. por supuesto, por supuesto. Un fuerte Abrazo, abrazo, gracias. Rubén. Escuchábamos entonces la palabra de Rubén López, el hijo de Jorge Julio López, a 19 años de su segundo